Hola maestros, vamos a seguir después de ver el marco relativo de la didáctica del inglés. Vamos a hablar sobre justamente, bueno, vamos a hablar sobre la didáctica en general desde su naturaleza epistémica. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? A ver, es necesario que un docente de la lengua extranjera, o mejor dicho, un docente que hable o que enseñe inglés, debe de poseer el conocimiento didáctico que le permite ejercer la enseñanza de una manera favorable en el aula, no solo basándose en fortalecer los componentes básicos en el dominio de la lengua, que sabemos que es fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, sino que además el maestro o la maestra de inglés tiene que apropiarse de una postura como agente facilitador del conocimiento, lo cual debe ir siempre acompañado de características necesarias y vitales en este proceso de enseñar: el entusiasmo, la alegría y la eficacia en el ejercicio. Entonces, un acercamiento, maestros, al concepto de didáctica requiere la revisión de varias posturas, por cuanto no se trata de una disciplina conceptualmente unificada. Históricamente, la didáctica se asocia con Johann Amos Comenius como el autor más importante de los inicios de esta disciplina, con su obra Didáctica Magna, y para él la didáctica era el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos con rapidez, alegría y eficacia. Pero, por ejemplo, esto lo podemos hablar de Comenio desde 1590 y tantos, 1670, pero pues tenemos que venirnos nosotros a algo más nuevo, ¿verdad? Y ahora, pues, ¿qué les propone su profesor? A ver, maestros, yo siempre he creído como profesor, como docente y no solo como teacher, que la didáctica es un pensar, o bueno, la he concebido como un pensar en la enseñanza o en el arte de enseñar, específicamente en el organizar, disponer y llevar a cabo el acto de enseñar. ¿Qué quiero decir en esto? Secuenciarlo. Y esto va muy aparejado con Rush, que propone que la didáctica se puede entender como una subdisciplina de la pedagogía que se ocupa de investigar y de reflexionar de un modo teórico, práctico y aplicado sobre las situaciones de enseñanzas que involucran obviamente los procesos de docencia y aprendizaje, y que tiene como propósito más elevado la formación y no solo el aprendizaje de contenidos específicos de las personas a cargo. Pero fíjense, si nosotros queremos reflexionar sobre didáctica, tenemos que aprender a atender preguntas. Y esto es un ejercicio que me parece interesante. ¿Para quién se hace la didáctica? Ojo, la didáctica se hace tanto para el docente como para el alumno, pero entonces entendemos que se hace en una relación de personal o grupal al que se le enseña. ¿Por parte de quién? La persona que enseña. ¿Con quiénes o quiénes? Las formas sociales. ¿Cuándo? Pues hay que aquí tener que tener tiempo, momento, secuenciación. ¿Dónde? El lugar, espacio, entorno de aprendizaje, las condiciones locativas. ¿Qué? El contenido formativo, educativo. ¿Cómo? Los métodos, con qué son los medios, para qué son las metas, en qué marco antropológico, social, cultural, situacional o histórico, y cómo dar cuenta del proceso, cómo y para qué evaluar, que esto también es interesante. Desde esta perspectiva, maestros, tenemos que considerar que para muchos la didáctica puede verse reducida pues a una disciplina operativa e instrumentalista, pero la didáctica como disciplina científica que va a estudiar la génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje. Pero además, maestros, deben de entender que como disciplina la didáctica se nutre del conocimiento forjado por la psicología del aprendizaje, el socioconstructivismo, la psicología genética, el cognitivismo, el cognicionismo, la psicología diferencial, las psicologías relacionales, las neurociencias, las ciencias de la vida, que son el marco teórico que fundamenta su aparataje metodológico. Debemos de sostener lo que yo les decía, que en el surgimiento de la subdidáctica parte de la ruptura histórica que se da
en los años 70, como les decía yo, donde nace el tema de didáctica, gracias a que al imperio de la tecnología y al intercambio entre las ciencias, la cual llevó a las escuelas de los países industrializados a cambiar los contenidos en tres áreas específicas: las matemáticas, el lenguaje y las ciencias. Y esta situación pues desencadenó que en la actualidad la formación docente se enfoque desde la didáctica, haciendo que predominen los saberes profesionales, aumentando las diferencias escolares y sociales, poniendo la educación al servicio de una sociedad productiva para el crecimiento económico, que además es primordial. La didáctica, entonces, maestro, podemos entenderla también como la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Pero la connotación de didáctica que pueden tomar para esta materia, que es didáctica del inglés, se debe de apoyar en que la didáctica permite comprender las relaciones entre el saber, entre el maestro y el estudiante, teniendo como objeto de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero para afirmar que dicho objeto se constituye en el estudio de las situaciones de enseñanza y de formación, la significación de las tareas y las actividades propuestas a los sujetos en formación, debe de haber una relación entre las elaboraciones conceptuales y las tareas que resolver. Pero entonces vamos encontrando ya aquí una primera relación que vimos al inicio de esta clase con las preguntas. Es a partir de las relaciones saber docente-estudiante como se presenta la aplicación de la didáctica general al campo concreto de la didáctica específica. Para ello, se tiene en cuenta que la didáctica de las disciplinas responde a un movimiento que se caracteriza por centrarse en unos campos conceptuales delimitados, pero además se caracteriza en examinar los problemas específicos que se plantea desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, por nada más y nada menos que la conciencia que se tiene en cuanto a que los contenidos de la enseñanza están en construcción y por lo tanto estos empiezan a requerir de elaboraciones específicas para cada nivel de enseñanza, así como la conciencia de la necesidad de crear nuevos conceptos. Y entonces, como ya nos vamos acercando a una didáctica específica, que es la didáctica del inglés, obviamente tenemos que describir la didáctica en su especificación, en su especificidad. A ver, en la didáctica específica, ustedes deben de ubicar o tener como referencia un triángulo didáctico: saber, alumno, docente, en el que cada uno de estos elementos constituye el vértice de un triángulo que implica, y esto presten atención, en cuanto al saber, una reflexión acerca de los contenidos de la enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí me refiero a la epistemología, la cual, desde el reconocimiento histórico de dichos saberes, enriquece la comprensión que tiene el docente de su disciplina. Situando al docente en otro de los vértices, ya tenemos el primero. Ahora situemos al docente en el otro de los vértices. Este atiende a la praxeología en cuanto a las situaciones de la enseñanza, la construcción de secuencias didácticas, el enfoque de las clases y la adaptación al grupo que se dirige. Y ya en un tercer vértice, que es el que va a cerrar el triángulo, está obviamente el estudiante, del cual se ocupa la psicología, lo que implica entenderlo como individuo con unas particularidades y unas representaciones iniciales de su realidad. Y si nos invocamos o si nos le ponemos atención a este triángulo didáctico, hay que concebirlo como, o hay que ver, o me pueden preguntar, maestro, ¿cuál es el aspecto problemático de la didáctica? El aspecto problemático o el problema de la didáctica es cómo vamos a organizar una relación viva entre los aspectos prácticos y teóricos del conocimiento, entre la acción del alumno o del profesional y los saberes que los garantizan. Este problema de la didáctica se hace desde el cuestionamiento de que los contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza y métodos que se les asocian son diferentes, pero deben de tener en cuenta algo respecto al saber. Para definir los contenidos de enseñanza,
Se debe de reconocer el estado de los conocimientos en el momento en que se traten, así como las metas institucionales. En la relación de este saber con los estudiantes, se requiere saber o conocer de ellos la visión que tienen de esa relación saber-estudiante en sí mismas, sus prácticas sociales, su desarrollo cognitivo, sus presaberes, motivaciones, representaciones espontáneas y finalmente la relación del saber con el docente es la que plantea la importancia de conocer a los partícipes del sistema, por ejemplo, las competencias que los docentes presentan. En estas relaciones de los vértices del triángulo hay algo que podemos denominar como los dominios de investigación. Los dominios de investigación permiten la inclusión de algunos conceptos de la didáctica, como son el sector de la elaboración de contenido, que incluye la transposición didáctica, la trama conceptual, el nivel de formulación, la práctica social de referencia, entre otros. El sector de las estrategias de apropiación está relacionada con las representaciones, obstáculos, error, resolución de problemas, y el sector de las interacciones didácticas abarca la costumbre didáctica y la ayuda didáctica. Pero podemos ir de que me pueden preguntar, maestro, es que solo nos estás hablando de los vértices, ¿no existe un centro? Siempre plantéense esa pregunta. Sí, bueno, les podría yo decir que puede existir, que este centro del triángulo corresponde a este centro del triángulo corresponde a la construcción de las situaciones didácticas que atienden las modalidades de intervención de los demás factores. Una forma sintética de abordar estas relaciones es que en la relación saber-estudiante se podría identificar con el verbo aprender, la relación saber-docente identificarla con el verbo enseñar y la relación docente-estudiante con el verbo animar. Allí el maestro es donde empuja al alumno a implicarse en el proyecto didáctico que le atañe y el alumno acepta dicha acción al hacerse cargo personal de la construcción del propio conocimiento. Nos vemos pronto, maestros.